En un acto multitudinario y en medio de fuertes medidas de seguridad, Israel despidió hoy al ex primer ministro Ariel Sharon, quien falleció el pasado sábado luego de permanecer en estado de coma por 8 años. A la ceremonia que se llevó a cabo en el Parlamento israelí asistieron una veintena de mandatarios y representantes de gobiernos, entre ellos el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el ex primer ministro británico, Tony Blair. El Parlamento israelí, donde Ariel Sharon debió luchar en su larga trayectoria como diputado, ministro y jefe de gobierno, fue el escenario donde cientos de personas le dieron el último adiós. Ariel Sharon, quien murió el pasado sábado a sus 85 años luego de pasar 8 en estado de coma, fue homenajeado por las principales autoridades israelíes, familiares y amigos más cercanos. El rival político de Sharon durante décadas y después su aliado en el partido Kadima, el presidente de Israel, Shimon Peres, dio un discurso en el que destacó al fallecido Arik como un líder y el hombro donde descansaba la seguridad de Israel. Nosotros lo estamos acompañando a su lugar de descanso final de hoy. Un soldado excepcional, un comandante que supo conquistar, un líder que dio un sueño, un hombre que nos encantó a todos, incluso durante las horas más difíciles. Asimismo, el actual primer ministro Benjamín Netanyahu, con quien Ariel Sharon enfrentó amargas luchas políticas, destacó que el ex premier fue un gran defensor de Israel y del pueblo judío. Como ministro y primer ministro, él siempre se mantuvo firme para actuar en la defensa de la región, para que pudiéramos vivir seguros, un derecho en el que insistimos hoy en día. A la ceremonia también asistieron 22 representantes de gobiernos de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. El vicepresidente Joe Biden, en representación de Estados Unidos, también destacó la vida de Sharon. Él era indomable, como todos los líderes históricos. El primer ministro Sharon era un hombre complejo del que ya se ha oído de sus colegas, que engendraron fuertes opiniones de todos. Posteriormente, envuelto con una bandera israelí, el ataúd con los restos de Ariel Sharon fue trasladado en un convoy militar hacia el cuartel de Latrun para rendirle un último homenaje y para luego ser enterrado en su rancho del desierto de Negev, en el sur de Israel, junto a la tumba de su esposa Lili. 3:06 p.m. en Jerusalén. Establecemos contacto directo con Víctor Jarel, el ex embajador de Israel en España. Ex embajador Jarel, gracias por acompañarnos. Bienvenido al informativo de NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en todo el continente americano. Muchas gracias a ustedes y un saludo pues muy especial a América Latina, a Estados Unidos y al Caribe. Ex embajador, cuéntenos un poco, por favor, cómo fueron las honras fúnebres de Ariel Sharon. Tenemos entendido que usted estuvo presente en los actos del día de hoy. Bueno, pues yo diría más que nada que hay que recoger aquí el sentido público más que las ceremonias oficiales, pues las ceremonias oficiales, como sabemos, pues tienen un carácter muy solemne, pero hay aquí una tristeza muy general en el pueblo porque pues cierto que ya son 8 años que el ex primer ministro pues estaba en un estado de coma, pero cuando uno se enfrenta con esta realidad de que pues ha fallecido, hay un sentimiento de dolor de que se ha perdido tal vez al último gran estadista o primer ministro que teníamos. Ex embajador, llama la atención escuchar las palabras del actual primer ministro Benjamín Netanyahu, quien en vida además tuvo notables diferencias políticas con Ariel Sharon. Escucharlo decir, decir palabras muy bonitas hacia el ex premier Sharon. ¿Cree usted que tras su muerte ese legado polémico, esa historia polémica que hay tras la figura de Ariel Sharon será olvidada y será recordada más como un líder y la parte positiva de su legado? Definitivamente, tiene usted mucha razón, porque es cierto que toda su historia, tanto militar como política, había sido contestada. Sharon siempre fue un hombre que decía lo que pensaba en realidad. Él decía por lo general, yo no soy político, yo no soy diplomático, yo soy un hombre del campo, yo soy un agricultor. Y como tal, pues siempre decía lo que pensaba y lo hacía efectivamente. Pero los últimos años de su gobierno definitivamente están marcados por un deseo inquebrantable para traer la paz a Israel y para tratar de lograr una especie de compromiso con los palestinos, que ahí vemos la retirada obviamente de la Franja de Gaza, que
fue muy apoyada por el hecho de que era Sharon, de que era no solo un político, sino un militar de gran envergadura, un héroe de muchas de las guerras de Israel, y por eso él comandaba, diría yo, ese apoyo público. Y quizás, ex embajador, eso es lo que va a marcar, o podemos por lo menos esperar que marque un poco esos diálogos de paz entre los palestinos y los israelíes, eso que usted está resaltando en este momento, en esta parte final de su respuesta. Pues yo diría que sí, efectivamente, y tal vez por esas cosas raras de la historia y del destino, precisamente vemos aquí al secretario de Estado americano, Kerry, haciendo un esfuerzo increíble, monumental, para tratar finalmente de traernos a nosotros y a los palestinos a una especie de compromiso histórico que no es fácil, porque la seguridad de Israel obviamente es algo que debemos conservarla, guardarla. Es una de las, diría yo, de las legaciones que nos ha dejado Sharon también en cuanto a la seguridad. Pero digo, precisamente en estos momentos de los esfuerzos americanos de mediación de paz es cuando fallece Sharon, que va a ser recordado por sus esfuerzos por la paz de Israel. Agradecemos a Víctor Jarel, ex embajador de Israel en España, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Que tenga buen día, bueno, ya buenas tardes para usted en Jerusalén. Buenas tardes a ustedes y gracias. Y nosotros estamos viendo en este momento imágenes en vivo de lo que sucede a esta hora en el sur de Israel, en el desierto de Negev, donde se adelanta la sepultura del ex primer ministro Ariel Sharon en el rancho propiedad de la familia Sharon, que se encuentra en el sur de Israel. Una ceremonia, recordemos, que por deseo expreso de sus familiares es privada, un número reducido de personas las que asisten a esta ceremonia. Sin embargo, aunque es reducido, vemos bastantes personas que asisten. Son amigos, familiares del ex primer ministro israelí Ariel Sharon, quienes hoy le dan el último adiós. Estas imágenes que ustedes en este momento tienen en sus pantallas corresponden a una granja que está en el desierto. Esa granja fue elegida por Sharon en vida como su última morada. Estaba ubicada lejos del monte de Herzl en Jerusalén, donde descansan otros regidores de Israel. Ya está preparada, como están ustedes viendo en este momento, la tumba. Ya está en este momento la tumba hecha. Es un rectángulo de piedra junto a la sepultura de Lili. Las imágenes que en este momento ustedes tienen, pueden ver perfectamente, son dos tumbas. Una que ya está con flores y piedras alrededor, está adornada en este momento. Esa tumba es la de Lili, su esposa durante 37 años, madre de sus dos hijos, fallecida hace 13 años. La zona del entierro está obviamente rodeada de seguridad, pero también ha permitido el acceso a algunos pobladores y algunos amigos y familiares más cercanos por expreso de la propia familia. Cerca de 800 personas aproximadamente participan, pueden ser testigos de esta ceremonia que, como tú bien comentabas, se realiza en el desierto de Negev. Recordemos que el ataúd previamente recibió una ceremonia, lo que son los funerales de Estado en el Parlamento israelí en Jerusalén, y de allí fue trasladado en un vehículo hasta este rancho. El ataúd, cubierto con la bandera de Israel, como ha estado todos estos días desde que pasado sábado se anunciara el fallecimiento de Sharon, fue llevado por 8 generales del ejército israelí tras sacarlo del vehículo militar en el que fue trasladado desde Jerusalén, donde tuvo lugar esta mañana el funeral de Estado, en el que, como veíamos hace minutos, estuvo presente el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el ex primer ministro británico, Tony Blair, y cerca de 20 jefes de Estado. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones reveladas por